Solo es la gracia de Dios la que nos capacita. Y después que una persona pone todo su conocimiento, su experiencia, su sabiduría. Por eso Pablo decía con mucha sabiduría: todo lo que soy, todo lo que tengo, lo tengo por basura, por tener la gracia de Dios. No estaba diciendo que él no quería ser usado, estaba diciendo que lo ponía bajo los pies de Jesús, para que él reciba todo honor, gloria y alabanza, para que sea solamente su sublime gracia y no el hombre haciendo el trabajo. Por eso todos los departamentos de este ministerio se les ha impartido, se les ha enseñado que gracias a Dios por todo lo que él ha realizado, pero no se nos olvide que es su gracia en nosotros. Y es lo que queremos compartirle para que arranquemos este año 2015 con una bendición de Dios para nuestras vidas. Este año Dios me puso este sentir, esta palabra para este día, es pidiéndole un año más bajo su gracia. No le voy a pedir, que es bueno, pedirle salud, pedirle fuerzas, pedirle dinero para la provisión de hacer el ministerio, pedirle más terrenos, pedirle más casas de rescate, pedirle más iglesias, pedirle más lugares para poner iglesias de adoración. Todo está bien, es bueno, es parte del paquete. Pero sobre todo eso, que nosotros podamos decirle a nuestro Dios: bendíceme con salud, bendíceme con esto, bendíceme con aquello. Lo primero que la iglesia debe de pedirle es su favor y su gracia. Si yo veo en las escrituras que todo lo que Jesús pedía era que Dios se manifestara en sus discípulos, que Dios les diera gracia, que les diera favor, que les diera una carga en su corazón. Él dijo: mucha es la mies y son pocos los obreros. Él pedía obreros para la mies. Entonces, si tenemos una visión diferente a la visión de Jesús, Jesús no nos va a poder usar como Él quisiera usarnos. Tenemos que ir con el mismo sentir con Jesús. Y vamos a ver en las escrituras por qué vamos a declarar pidiéndole a Dios un año más estar bajo su gracia. Necesitamos, eso es lo más importante, estar bajo su gracia, estar bajo su presencia, estar bajo su mano poderosa, caminar bajo su Santo Espíritu. Todo lo demás viene por añadidura. No me entienda mal, no, el pastor Pacheco no quiere que tenga dinero, no quiere que tenga la provisión, no quiere que tenga una buena casa, no quiere que tenga un buen carro. Dios te recompense y te bendiga con eso y más. Pero que eso no te estorbe de buscar el rostro del Señor y su gracia. Amén. Es decir, que no sea ese fundamento y propósito de seguir a Jesús por lo que Él te da, sino por quién es Él y lo que Él hace en tu vida y lo que Él puede hacer a través de tu vida. Amén. Por eso abramos nuestra Biblia, primera carta a los Corintios, capítulo 1, por favor. Dice primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso 1. Dice la palabra: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de ¿quién? Dios. Por la voluntad de Dios. Dice: y el hermano Sóstenes que me acompaña, el discípulo, el escudero Sóstenes. Verso 2. A la iglesia de Dios que está en ¿dónde? Se dirige a la iglesia que Dios había edificado. La semana pasada hablamos de esto, cómo empezó la iglesia de Corintio. Ahí empezó la iglesia de Corintio. Ahora Pablo está hablándole a la iglesia de Corintio. Dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. Hemos sido santificados por los méritos y la gracia de nuestro Dios en Cristo Jesús. Dice: llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Verso 3. Gracia y paz a vosotros. ¿Qué les desea Pablo a la iglesia de Corintio? Todo lo que le está
todo lo que es el deseo de Dios en Pablo hacia los corintios, los hermanos en Corintio, es que la gracia de Dios y la paz de Dios esté con ustedes. Que la gracia de Dios y la paz de Dios sea en vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 4. Gracias doy a mi Dios, dice Pablo ahora, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la que, otra vez vuelvo a repetir Pablo, por la gracia de Dios que os ha sido dada en Cristo Jesús. Ahora Pablo dice, estoy agradecido, Corintios, con Dios, porque yo he mirado la gracia de Dios que Dios les ha derramado a ustedes en Cristo Jesús. ¿Para qué sirve esa gracia? Verso 5. Porque en todas las cosas fuimos ¿qué? La gracia de Dios nos enriquece en Él. Ahora dice el apóstol Pablo, porque en todas las cosas fuimos enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, en todo conocimiento. Verso 6, por favor. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Verso 7. De tal manera que nada os falte en ningún qué. La gracia de Dios nos enriquece en Cristo y nos suple toda clase de dones que necesita el ministerio. El hombre de Dios. La obra del Señor. La gracia de Dios no solamente es para salvación. La gracia de Dios parte primeramente en salvación. Por gracia de Dios somos salvos. Y esto no es de nosotros, sino es un regalo de Dios. Pero la gracia no es solamente para salvación. La gracia de Dios es para que Dios nos bendiga con toda clase de riqueza espiritual en Cristo Jesús. La gracia de Dios no solamente está en nosotros para salvación y para que nos enriquezca en todo favor de Dios, sino la gracia de Dios nos da conocimiento y sabiduría. Por eso que aquí tenemos muchachos que aquí aprendieron a leer y a escribir y ahora son pastores. ¿Qué cree usted que es? ¿Qué cree usted que es? Dígame, ¿qué piensa usted que es? Por eso yo quiero que aprenda, porque el Santo Espíritu de Dios quiere derramarse sobre nosotros hoy en este día, para darnos esa gracia necesaria para este año 2015. Y la gracia de Dios es inagotable. Y así puedo darle testimonio de varios pastores que Dios está usando con poder y gloria en diferentes ciudades, porque es la gracia de Dios. A eso se refiere, ahí ponme la escritura cuando dice Pablo, 1 Corintios 1:7, ¿lo tiene ahí? De tal manera que nada os falte en ningún don. De tal manera, dice Dios, que absolutamente nada te falte, porque toda buena dádiva y todo don del cielo viene de la mano de Dios. Que yo no he hecho nada, es la gracia de Dios, es el favor de Dios solamente. Es la abundante misericordia de Dios el que hace el trabajo. Uno nada más es un instrumento, es un canal. Solamente somos el burrito que cargó a Jesús para Belén. Entonces, ¿qué quiero decirte y motivarte en este año 2015? Que le pidamos a nuestro Dios en oración, con un corazón quebrantado y humilde. Señor, sosténme un año más bajo tu gracia. Señor, derrama un año más sobre tu favor, sobre mi vida. Porque dice el verso 7 en la pantalla, por favor, de tal manera que nada nos falte en ningún don del Señor, y esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo.
esperando la confirmación, la manifestación de nuestro Señor amado Jesucristo. Verso 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9, este está bien poderoso. Fiel es Dios, por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Póngame atención aquí. Fiel es Dios con su amor y su gracia, su bondad, por la cual Dios nos llamó a tener una relación íntima con su Hijo Jesucristo, porque Jesucristo es el fundamento y el autor de toda gracia. Entre más estemos unidos al Señor Jesucristo, entre más estemos unidos a Él, más disfrutaremos de su abundante y rica gracia. Es lo que la gente a veces no ha entendido, que es simplemente su gracia. Entre más estamos unidos con Jesús, más abundante gracia se va a derramar sobre nosotros. Por eso le digo a los muchachos, no pierdas tu relación personal con el Señor. ¿Por qué se ha sostenido Cristo Vive de México? Por la gracia de Dios. Pastor, entonces ¿ustedes qué han hecho? Nomás buscarlo apasionadamente, manteniéndonos una relación personal con Cristo Jesús, manteniendo una relación personal con el Padre a través de Jesucristo. La fuente de toda gracia, que es el Padre, la derrama sobre su Hijo, y su Hijo, que estamos unidos a Él, vemos manifestada su gracia sobre nosotros. Esa gracia es una gracia inagotable, poderosa, extensa, sublime, única. Nos capacita, nos prepara, nos llena de todo poder. Porque por medio de Él, a través de Él, recibimos toda clase de riquezas espirituales en Cristo Jesús. A través de Él recibimos la unción, la sabiduría para hablar, para testificar, para tener conocimiento, para tener sabiduría y compartir el mensaje de Jesús. Por eso Pablo era tan celoso y decía: le doy gracias a Dios. Gracias a Dios, guiado por el Espíritu Santo, Pablo decía: le doy gracias a Dios por vosotros, y les deseo que la gracia de Dios esté en ustedes y que la paz de Dios esté sobreabundando en sus corazones, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo decía: siempre les doy gracias a Dios por ustedes, por esa gracia que Dios ha derramado, por esa sublime gracia que Dios ha derramado, por la abundante gracia de Dios, por la maravillosa gracia de Dios, por la inagotable gracia de Dios, por la incomparable gracia de Dios. Como cristianos tenemos que reconocer que toda la vida cristiana gira alrededor de una vida llena de gracia. Porque a través de Él somos enriquecidos. Este ministerio ha sido honrado, enriquecido y bendecido por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que ha sostenido esta casa. Es la gracia de Dios la que ha levantado este pueblo. Es la gracia de Dios la que está sanando al adicto. Es la gracia de Dios que está capacitando al pastores. Es la gracia de Dios que está liberando al cautivo. Es la gracia de Dios, la sobreabundante gracia de nuestro Dios que a través de su Hijo Jesucristo está derramando en nosotros la autoridad y el poder, las riquezas, la honra, el conocimiento, la sabiduría, los dones de Dios. Y Él nos confirma
nos afirma, nos respalda bajo la gracia de Él, simplemente por el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. En esta declaración que el apóstol Pablo hace, nos enseña poderosamente que debemos de aprender que toda nuestra vida cristiana se basa en la abundante gracia de nuestro Dios. Toda la vida cristiana se basa en la abundante gracia de Dios. Toda la vida cristiana se basa en la sublime gracia de Dios. El apóstol Pablo lo reconocía. El apóstol Pablo lo entendía claramente. Que todo lo que él había logrado, todo lo que había triunfado, todas las iglesias que había edificado, todos los ministerios que él estaba sosteniendo con la palabra, con la enseñanza, con el apostolado, con la cobertura, era simplemente por la gracia de Dios. Pablo lo comprendía muy bien. Lo entendía. Él admitió siempre que su caminar en su vida diaria como cristiano solamente era por la gracia de Dios. Y lo vemos ahí una vez más en 1 Corintios 15. Él comprendía que ni siquiera él merecía ser llamado apóstol, que ni siquiera él podía merecer ser llamado líder. Dice primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, verso 1. ¿Lo tiene? Mire lo que dice Pablo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibí, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Verso 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no creen, y si no creísteis, en vano. Verso 3, por favor. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las ¿qué? Las Escrituras. Verso 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme, otra vez Pablo dice, a las Escrituras. Verso 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Verso 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Verso 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Verso 8. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Verso 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Verso 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vana para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí nos enseña tres cosas. Pablo reconocía con humildad que no era él. Dile que está hablando tuyo. Si tú serviste en este 2014, dile gloria a Dios. Pero no fuiste tú solo, fue la gracia de Dios en ti. Pablo con humildad sabía y reconocía que año con año todo lo que él lograba, todo lo que él avanzaba en el evangelio, todo lo que él conquistaba en el evangelio, no eran sus fuerzas, no era su capacidad, no era su intelecto, no era su conocimiento, no era porque él era bien trucha, no porque él era bien excelente para todo, aunque había excelencia en él, pero él no basaba todo su éxito en eso, sino él sabía que era la gracia de Dios en él. Y que todo lo que él había logrado, todo lo que él había servido, esforzado, todo lo que él se había esforzado, todo lo que él había caminado, era por la gracia de Dios. Es lo primero que tenemos que entender. Lo segundo, Pablo sabía que para que esa gracia se derrame en nosotros, no tiene que estar Diokis ahí. Aleluya. Es decir,
Es como una mujer que hace 5 platillos de comida, hace barbacoa, hace menudo, hace pavito. Padre, ayúdanos. Hace 5 platillos bien deliciosos, pero nadie le invita a comer. Digo, pues, ya nos presumiste con tus 5 platillos de comida aparentemente bien sabrosos, pero no invitas a nadie. ¿Y la comida se echa a perder en la mesa? Y entonces vas a decir, no, hombre, mi tía está loca. Hace comida si no invita a nadie. Bueno, eso es así una representación, un ejemplo. Que Dios te da todos los ingredientes para que los sirvas. Te da toda la capacidad, la sabiduría, el conocimiento, los talentos y los dones. Y luego los tienes de oquis. Aleluya. Hay hombres que me han dicho, tengo el don de sanidad. Ok, ¿por cuántos has orado por los enfermos este año 2014? Pues oré por mí mismo y luego oré por mí otra vez, y luego oré por mi esposa, y luego oré por mis hijos, y luego oré por mi suegra, no porque yo quería que ya se la llevara el Señor. Ok, si tienes la gracia de Dios con el don de sanidad, pues aplícalo. No, Dios me dio la gracia de Él para ser un buen electricista. Yo me la sé de todas. Pongo subestaciones, pongo negocios, pongo esto, hago aquello, pongo ejemplos, pongo acá. Ok, ya te dio Dios esa gracia. ¿Cuándo la vas a invertir para el reino? ¿O parte de esa gracia para el reino? ¿Estamos aquí? No, Dios me dio la gracia a mí de poner este negocio, hacer esto aquí, hacer esto acá. Correcto, gloria a Dios porque Dios te dio esa gracia por poner tu empresa, tu negocio, tu estanquillo, tu puesto, tus dones, tus bienes. Pero ¿cuándo le vas a ofrecer parte de ellos al reino de los cielos? La gracia que Dios da, los dones de la gracia que Dios da, no es para tenerlos de oquis, es para usarlos. Igual el don de la música, el don de la carpintería. De los dones y talentos que Dios te da, tú los tienes que compartir. Todo lo segundo que Pablo aprendió y entendió es que dijo, la gracia de Dios en mi vida, los dones de la gracia que Dios me ha dado, no han nacido en vano. Y ahí nos lleva a la tercera razón. Entendió Pablo que tenía que trabajar, tenía que servir. Y para servir y trabajar hay que esforzarse, hay que comprometerse. Hay que doblarse las mangas, hay que dedicarle tiempo, hay que esforzarnos. Entonces Pablo entendió, ponme el verso 10 por favor. Pablo entendió, la tercera parte que Pablo entendió es que antes he trabajado más que todos ellos. He trabajado, he servido, me he esforzado, me he entregado, me he dedicado, me he comprometido, me he rendido para servir, trabajar, esforzarme más que ellos. ¿Qué quiero decirle con esto? Que este año 2015 usted se comprometa con Dios a que esa gracia que Dios va a derramar hoy, 2015, sobre su vida, usted no la tenga en vano o de oquis. Si le va a pedir gracia hoy a Dios, le va a pedir gracia para hacer los propósitos y planes de su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Se acaba el amén, porque queremos ser sanados, queremos ser prosperados, queremos ser bendecidos en todo, queremos tener salud, queremos tener todo, y es bueno esos anhelos. De eso se trata todos los deseos que hace la gente cuando empieza el año nuevo, ¿no? Hasta se comen las uvas. He visto a gente comer uvas como no tenga una idea y nunca hace nada por Cristo.
Ahí está el don, ahí está el talento, pero está en vano, no hace nada. No, Dios me dio la gracia de interceder. Ok, este año 2015 voy a dedicarle media hora, una hora diaria a la intercesión. Si Dios te dio la gracia de interceder, dobla tus rodillas este 2015 a favor del pueblo de Dios, a favor de las almas, a favor de tu ciudad, a favor de la familia, porque estás recibiendo la familia trastornos por tantas ideas erróneas, por mentes reprobadas. Pues voy a doblar mis rodillas y esa media hora, esa hora voy a estar intercediendo a favor del pueblo de Dios. Que ese don que Dios me dio de interceder no esté en vano. Que Dios le dio el don de evangelizar. ¿Cuántos tienen el don de evangelizar? Levante la mano. Yo creo que aquí hay gente que les gusta evangelizar. Si Dios te dio el don de evangelizar, ¿qué tenemos que hacer con ese don de evangelizar? Vamos a evangelizar. Vamos a llevar el mensaje de Jesús de amor y de esperanza, porque es un don del cielo. No lo tengas en vano. Si Dios te dio el don de enseñar, pues vamos a enseñar. Si Dios te dio el don de administrar, pues vente, ayúdanos, vamos a administrar. Si Dios le dio el don de hablarle a los ancianos, vengas a servir en 60 y más. No deje el don ahí escondido. Si Dios le dio el don de ir a las prisiones, carga amor por los presidiarios, véngase, hay mucho trabajo que hacer. Este próximo mes de febrero los muchachos van a estar 12 días en las Islas Marías. Van a ir 12 días a evangelizar dentro de las Islas Marías. Pero que ese don que Dios le ha dado no lo tenga ahí solamente en vano. Si tiene el don de la enfermería o de la medicina, véngase a aplicarlo, o aplíquelo con los pobres, o haga algo por los necesitados. Si Dios le dio el don de ayudar, ayude a su prójimo. Si Dios le dio la gracia y el don de tener dinero, tener negocio, tener riquezas, gracias a Dios, acumular riquezas y tener riquezas y administrar bien las riquezas, aporte con ese don de gracia que Dios le ha dado, de bienes materiales, para que el reino de los cielos se siga extendiendo. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada una medida de fe por la gracia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Por consiguiente, Pablo reconocía que todo lo que podía lograr hacer era por la abundante gracia de Dios, que era su bondad, su amor, su gran misericordia. Aunque él decía que en realidad él no había sido el que había trabajado, sino la abundante gracia, la bondad de nuestro Dios que se había derramado sobre su vida. La gracia abundante de Dios es su abundante amor, es su maravillosa bondad, es el sublime poder que Dios nos da especial para hacer un trabajo determinado que Él nos confía. En cada ministerio que Dios nos ha confiado, nos ha encargado, en cada ministerio que Dios ha declarado en Cristo vive, Dios ha preparado a aquellas y aquellos que han sido llamados por Dios, por su generoso amor, y que Dios está derramando su abundante gracia sobre sus vidas, dando resultado que toda buena obra que Dios permite en nuestras vidas es simplemente la expresión de la sublime gracia de Él. Dando resultado que toda buena obra, todo buen trabajo y servicio es solamente el resultado de la expresión de la sublime gracia de nuestro Dios, ya que el hombre por sí solo no puede hacer nada para merecerla, obtenerla. Se recibe solamente como una acción del corazón de Dios. Se recibe por la actitud de la buena voluntad de nuestro Padre hacia su pueblo, y por medio de la fe es aceptada la gracia de nuestro Dios.
Por eso dice que por la gracia de Dios somos salvos. Por la gracia de Dios hemos sido redimidos. Por la gracia de Dios hemos sido justificados. Por la gracia de Dios hemos sido perdonados. Por la gracia de Dios hemos sido liberados del imperio de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de la luz. Por la gracia de Dios estamos siendo transformados a la imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Es decir, todo el trabajo de la obra de Dios que gira alrededor de nosotros es solamente por su gracia. La gracia manifestada en nuestras vidas por la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De ahí se basa la abundante gracia. Entonces, la vida cristiana en su totalidad está contenida en una sola palabra: la gracia de Dios. La vida completa de un cristiano, de un ministerio, de un ministro, de un pastor, de un evangelista, de un maestro, de un ministerio nacional, local o internacional, todos sus logros y sus esfuerzos están contenidos en una sola palabra: la gracia de Dios. Entonces yo sé que hoy tenemos que comprometernos con el Señor, con esta palabra que Dios nos dio para este año 2015, de vencer toda clase de temor, de vencer toda clase de duda, de vencer toda clase de ataque que el diablo quiera levantar contra nuestras vidas, queriendo producir miedo, inseguridad, rechazo, inconformidad. Porque todo este año 2014 nos hemos esforzado y nos hemos comprometido a servir a Jesús, pero hemos encontrado en Jesús que su abundante gracia nos ha sostenido, y que es nuestro deber y obligación comprometernos con Jesús, diciéndole: Señor, yo estoy dispuesto a no callar, sino hablar. Señor, vencer toda clase de temor que me causa la persecución, las amenazas, o a veces la enfermedad, o la falta de un empleo, o problemas en el hogar, en la familia, con los parientes, con los vecinos, o los mismos ataques del sistema. Yo me comprometo a vencer toda clase de temor y no callar, sino hablar. Señor, me comprometo en el nombre de Jesús, Señor, entendiendo que no soy yo el que va a hacer el trabajo, sino va a ser tu sublime gracia. Pero yo me quiero comprometer para agradarte, obedecerte y servirte, Señor. Hago compromiso contigo, Jesús.